¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un tema nuevo de este curso de espiritualidad y autoconocimiento. El día de hoy tenemos un tema muy reflexivo, muy importante, que nos invita a preguntarnos qué clase de vida queremos tener, ¿no? ¿Cómo queremos vivir? Vamos a estudiar lo que en otras escuelas o en otros cursos de espiritualidad se le dicen el sueño de conciencia. Vamos a ver cómo estamos dormidos y pues obviamente este sueño altera la forma en que percibimos la realidad y de ahí eso influye mucho en las formas en las que actuamos y pues como obviamente tenemos una realidad alterada, pues lamentablemente actuamos de manera equivocada. Es como más o menos estar describiendo una lucha entre el bien y el mal en nuestro interior. De ahí la importancia que se explique justamente estas dos formas de conciencia que pudiéramos tener para vivir nuestra vida. Así que antes de comenzar, me gustaría recordarte que pues nos dejes tu like, nos apoyas mucho dándole me gusta a este video, compartiéndolo, dejando aunque sea un puntito ahí de comentario, ya que pues nosotros creemos que este tipo de información debería de llegarle a más personas que de repente están pasando por experiencias no muy gratas en esta vida y creemos que esta información les puede ayudar mucho a ser mejores personas. Recuerda también que este curso es un curso semanal, sabatino, en diferido. Subimos un video nuevo cada semana a mediodía y por lo tanto, pues espero que seas de esas personas que ya nos sintonizas desde hace ya varias semanas y que pues estos temas que te compartimos pues estén siendo de mucha ayuda para tu camino espiritual. Así que sin más, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar el tema del día de hoy cuestionándonos, pues casi la palabra del título, ¿no? Bueno, ¿a qué le llamamos conciencia? Que pues básicamente esta palabra se usa mucho en estos conocimientos espirituales, en otros conocimientos espirituales, se usa mucho en la religión, se usa mucho cuando de repente estás tratando hasta de darle un consejo a un amigo, ¿no? Pero el día de hoy tenemos que definir esta palabra para poder centrarla en el contexto de la idea que queremos transmitir, ¿no? Entonces, a la conciencia le llamamos a ese estado de atención en el presente. Es algo que en otros temas nosotros hemos hablado como un estado de vigilia, donde estamos observando todo lo que pasa en nuestro interior para poder detectar lo que de alguna manera nos causa conflicto en esta vida y pues trabajarlo, ¿no? Y eliminarlo. Entonces, esa atención en el presente también la definimos como concentración, que de hecho fue un tema que ya igual explicamos hace varias semanas. Creo que se llama Cómo vivir en el presente, me parece que ese era el título. Y que al final, pues obviamente, pues es como esta sensación de estar viviendo en el presente, como dicen, ¿no? De estar concentrados en lo que estamos haciendo y no divagando, por así decirlo. Fíjense que nosotros le agregamos a esta definición que es esta facultad que también nos permite vivir en paz y en armonía. De hecho, pues justamente en temas anteriores hemos mencionado de cómo vivir en el presente, pues nos aleja de lo que viene siendo la ansiedad del futuro y nos aleja también del remordimiento del pasado, ¿no? Porque no le damos
chance a lo que es la mente o al ego, que ahorita vamos a hablar mucho de él una vez más, pues que se meta obviamente en nuestra cabeza y pues de alguna manera nos ayude a viajar al pasado o al futuro, ¿no? Con con esos dos regalos incluidos, que es la ansiedad y la preocupación el remordimiento, perdón. Sin embargo, también cuando nosotros vemos a una persona, por ejemplo, que está en estado inconsciente, que de repente vemos como que no está en sus facultades, decimos que es una persona inconsciente, ¿no? A veces cuando nos desmayamos, como que decimos, oye, pues es que la persona no está consciente. Y bueno, la realidad es que el sueño de conciencia, como platicaremos en un momentito más, pues la realidad es que nosotros no distamos mucho de esas personas que se desmayan. Somos como unos zombies que estamos vivos, pero no estamos vivos, estamos viviendo en automático. Y por eso, obviamente, pues decimos que también es un tema de conciencia, ¿no? Que no estamos conscientes como tal. La conciencia es sabiduría, atrapada en la ignorancia. Si, por ejemplo, nosotros vemos a un niño que, por ejemplo, está caminando, vamos a pensar que está en un edificio y se sube a la barda con peligro de caerse, ya saben, esa barda que de repente pues hace que uno pues no se vaya a caer y anda como que equilibrando con sus pies, caminando en la orilla. Nosotros decimos que esa persona no es consciente, ¿verdad? No es consciente porque si fuera consciente no estaría haciendo. Entonces, vean cómo este ejemplo tan simple nos ayuda a entender cómo usamos la palabra conciencia para describir a una persona que vive en la ignorancia, que hace cosas que no se deben hacer, ¿sí? Y recuerden que nosotros la palabra sabiduría ya la hemos definido anteriormente por cábala fonética del saber diario, ¿no? Sabiduría suena a saber diario, es el saber diario. Y pues es justamente esta información o esta forma de vivir en donde nosotros actuamos para que pues todas las acciones que hagamos nos permitan vivir otra vez en paz y en armonía con todos los demás. Entonces, todas las personas que de alguna manera viven atrapadas en su ignorancia, de muchas formas, estamos hablando de muchas formas. Las personas, por ejemplo, que manejan de manera temeraria, de repente cuando pues están en las autopistas o en las carreteras o en las calles, o por ejemplo, ¿cómo se llaman? Las personas que de repente hacen algún tipo de actividad peligrosa y que lo hacen incluso hasta por ¿cómo se llama? Por algún tipo de emoción. Pues de repente nosotros las clasificamos, como acabamos de decir, de inconscientes, y en este caso pues de personas que no son sabias como tal, ¿no? Entonces estas dos definiciones, estamos hablando de conciencia y están correctas, ¿no? Nosotros también agregamos una más que tiene que ver con la parte espiritual. Místicamente, la conciencia es una parte de Dios en nosotros. Esta sabiduría que nosotros tenemos no proviene del razonamiento, no proviene de algún elemento externo, sino proviene de algo interno que nos conecta directamente con Dios, ¿no? Es la conciencia, es el espíritu, es eso algo que nos hace, pues de alguna manera, hijos de Dios, como decimos, porque al final, pues una de las definiciones de Dios, pues es básicamente omnisapiente, ¿no? Entonces, si Él nos hizo a imagen y semejanza, nosotros también tenemos esa facultad de poder albergar la sabiduría del universo. De allí que el aforismo del oráculo de Delfos es que diga: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Y aunque suena muy romántico y metafórico, esa frase es sin lugar a dudas muy, pero muy directa. De hecho, la imagen que te comparto en la parte derecha arriba es justamente el sello de Salomón, haciendo referencia a este principio hermético que habla acerca de cómo es arriba es abajo, ¿no? Es básicamente el microcosmos y el macrocosmos.
Y puedes conocer el macrocosmos conociéndote a ti mismo, ¿no? Por eso es que nosotros nos dedicamos a dar este curso de desarrollo espiritual. Solo para comentarlo, así como algo adicional, el hecho de que nosotros mencionemos que somos imagen y semejanza de Dios es porque justamente en otros temas hemos platicado. De hecho, en el tema anterior se habló justamente, no, perdón, hace 2 semanas se habló justamente del Cristo universal, que es básicamente la definición de Dios, ¿no? Entonces, si estos últimos comentarios te parecen bastante interesantes, te recomiendo que vayas a ver ese tema, porque allí abordamos muy a nivel profundo la definición de Dios y pues tratamos de apuntar ideas acerca de lo que es. Ahora, ¿por qué tenemos que despertar la conciencia, no? Creo que lo primero que tenemos que entender luego es por qué estamos dormidos, ¿no? ¿Por qué tenemos que despertarla? Como proceso de aprendizaje, se dice que nosotros recibimos solo el 3% de conciencia libre. Es decir, cuando nosotros vamos a iniciar este trabajo interior, se dice que solo tenemos una pequeña llamita muy muy pequeña de lo que viene siendo conciencia libre, que es básicamente pues esto que nos impulsa a querer ser mejores personas. El otro 97% se tiene que desarrollar a través de un trabajo espiritual. Ese 97% le podemos llamar ignorancias, falsas creencias, acuerdos negativos, dependiendo del conocimiento espiritual que tú tengas previamente. Te vas a dar cuenta que básicamente eso malo que tenemos que eliminar es ese 97% de conciencia dormida para poder realmente despertarla. Por eso se dice que estamos dormidos, ¿no? Entonces nosotros de pequeños, cuando nacemos, pues nacemos en una familia. Ya platicaremos en otro tema más adelante acerca de la familia. Nacemos y pues obviamente una vez que empezamos a crecer, pues nos toca ser adoctrinados, nos toca ser enseñados, aunque nosotros no queramos. Nosotros nos toca aprender de un primer núcleo que es el de la familia. Entonces, si en la familia nos enseñan a pensar que el dinero es poder, nosotros vamos a estar detrás del dinero y vamos a aplastar al prójimo, vamos a hacer muchas cosas malas con el objetivo de ganar dinero y ganar poder. Eso es sueño de conciencia. Eso no nos ayuda a despertar ese 97% que acabamos de platicar. Luego, si le sumamos también pues el adoctrinamiento que podemos estar en la escuela nos puede enseñar, incluso nos pueden adoctrinar sobre este mundo material. Ahorita ya toda la parte espiritual se ve como algo totalmente fantasioso, se ve como algo de locos, ¿no? Algo de gente que de repente no está en la realidad. Y mucho de eso tiene que ver con el fanatismo científico. Entonces en la escuela nos pueden matar este espiritual tan importante, es lo más importante que existe. Y en otros temas hemos mencionado cómo al final la ciencia y la religión forman parte de un mismo, vamos a decir, un mismo fenómeno que tiene que ver con entender la vida, ¿no? Y son complementarias, no vamos a decir, no contrarias, por así decirlo, ¿no? Y luego viene la religión también, que en su momento pues nos puede llenar de doctrinas falsas, de creencias falsas, de fantasías. Hay muchas religiones. Hemos platicado también en el tema del fanatismo y mitomanía, también en semanas anteriores, donde pues el peligro es volvernos fanáticos de un conocimiento espiritual, ¿no? Y a veces podemos hacer actos muy malos en nombre de la fe, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta esto de que la religión también nos puede dormir la conciencia, sobre todo las que ya están muy alienadas, las que ya están muy perdidas, por así decirlo. Hemos platicado que la religión cumple una facultad, una misión muy importante, porque provee información necesaria para las personas que están buscando algo más allá de esta vida. Entonces sí cumple su función. El problema es que
de todas las religiones que hay, son muy pocas las que conservan ese conocimiento espiritual correcto y la gran mayoría lo tiene distorsionado o a medias. Entonces, te invito a que veas esos temas anteriormente para que no te vayas a ir con la idea de que nosotros estamos también en contra de la religión, ¿no? Y pues por último tenemos también la cultura. Si por ejemplo tú naciste en México y de repente ya estás en el mundo laboral, de repente te vas a dar cuenta de esta historia de los cangrejitos, de que nos dicen que los mexicanos somos como unos cangrejos que estamos en una cubeta y que cuando uno se quiere escapar, los otros lo jalan, ya saben, hacia abajo. Entonces, pareciera que aquí nos enseñan a que uno tiene que velar por su propia cuenta y ¿cómo se llama? Y no ayudar a los demás. Todo esto nos duerme la conciencia, ¿sí? Y es un impedimento y por eso es que tenemos que despertarla. Porque todo esto que te acabo de comunicar de alguna manera nos genera conflictos en nuestra vida. Pero eso no es todo. Aquí entramos a la parte mística en este, ¿cómo se llama? En este apartado. Porque no solo el ambiente familiar, cultural, educacional o si le queremos llamar religioso también influye. Hemos platicado en temas anteriores que el ego se transfiere de una existencia a otra. Ya hemos platicado que esta no es la primera vez que nosotros estamos en un cuerpo físico teniendo una experiencia terrenal con el objetivo de poder aprender más acerca de nosotros mismos. Y es por eso que este ego, cuando uno desencarna y reencarna en un cuerpo físico para seguir este trabajo, ese ego se transfiere. Y es por eso que ahí se explica que existe un tipo de maldad en las personas que no se pueden explicar. Les explico. Este conocimiento nos dice que cuando nosotros somos bebés y damos el primer suspiro, ahí entra el espíritu. O sea, la persona que nace y de repente da su primer lloradera, ya saben como luego dicen por ahí, da su primer llanto, es ahí donde el espíritu entra en el cuerpo físico y posteriormente el ego está en esas entidades energéticas que se van a albergar en nuestra psicología conforme el niño va adquiriendo poco a poco desde temprano, desde que nace, desde los primeros meses, que va adquiriendo un poco de personalidad, el ego se va incorporando a la psiquis de este niño. De hecho, hay algunos esoteristas y compañeros que mencionan que esta entidad psicológica del ego, que todavía no entra a la mente del bebé, es lo que de repente asusta a los niños y por eso hay muchas creencias, no sé si sabían, de que, por ejemplo, mi padre me ha enseñado que a un niño, un bebé, se le debe de dejar una prenda, ¿cómo se llama? Una prenda con el sudor de un adulto, porque esto como que aleja a los espíritus, ¿no? Entonces hay muchas creencias, hay muchas, vamos a decir, como que costumbres que se hacen y están muy relacionados a esto. Entonces, cuando el ego obviamente entra a la psiquis del niño, del bebé, empiezan a entrar, es que nosotros podemos ver cómo este niño de repente empieza a tener ciertas actitudes muy marcadas. Entonces el niño no quiere compartir, por ejemplo, el juguete que acaba de agarrar. Puede incluso, cuando alguien no lo ve, tomar el objeto de otra persona y lo roba. Empieza a hacer mucho coraje por ciertas actitudes. Y uno dice, bueno, el bebé todavía está muy pequeño. O sea, esto no lo aprendió de nadie, ni nadie se lo ha enseñado. ¿Cómo es que en su momento ya tiene cierto, le decimos el carácter, ¿no? O sea, y eso no es carácter, es el ego que de otras existencias está justamente entrando a la psiquis del niño. Y hay que recordar, en temas pasados hemos mencionado que cuando nosotros morimos o desencarnamos, hay tres cosas que mueren. Muere en el cuerpo físico. Cuando reencarnamos no es en el mismo cuerpo físico, es en otro. Muere la personalidad, que es esta parte intangible que nos define y que de hecho está muy relacionado al tema del día de hoy de las dos conciencias.
La personalidad pues es básicamente la nacionalidad, el título académico, los gustos que nosotros tenemos, las formas de vestir, o sea, todo eso forma la personalidad. Y obviamente muere el cuerpo vital. Si recuerdan el tema de los 7 cuerpos, la anatomía culta del ser, pues el cuerpo vital está como pegado al cuerpo físico, y cuando el cuerpo físico muere o el cuerpo vital se acaba, el cuerpo físico muere también, ¿no? Por lo tanto, ¿qué se transfiere a la otra vida? Pues obviamente el espíritu, que sigue atrapado a través del ego, por eso se van juntitos junto con el alma, ¿no? El alma, como hemos mencionado en muchas veces anteriormente, pues es esta parte intangible de nosotros que no se puede tocar, que es complemento del cuerpo físico, ¿no? Las ideas, las creencias, las fantasías, información, todo eso forma parte del alma como tal. Entonces, ya dando un poquito de base con respecto al tema de la conciencia, pues podemos entonces definir, o más bien responder la pregunta, ¿qué es el sueño de conciencia? Entonces, el sueño de conciencia es ese estado interior donde nuestra atención, ¿sí?, nuestra concentración, nuestra vigilia se encuentra divagando por la actividad del ego, ¿sí? El ego, recuerden, para las personas que nos sintonizan por primera ocasión, no es un sinónimo de soberbia, o no es el sinónimo del orgullo como normalmente usamos esa palabra. El ego en estos estudios es toda la maldad que llevamos dentro. Son estas entidades psicológicas, estos defectos psicológicos, son todos los vicios o los pecados capitales, son puros sinónimos dependiendo del conocimiento espiritual o religioso que tú previamente tengas. Es básicamente eso es el ego. Entonces, pues ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos desconcentrados por la actividad de este ego. ¿Y cuál es esa actividad de ego? Pues por ejemplo, el ego usa imágenes y fantasías para desconcentrarnos. Nos las pasamos pensando situaciones que no pasaron, o que no van a pasar, o que nos gustaría que pudieran pasar. Fantasías acerca de muchas cosas, de que tenemos dinero, de que de repente viajamos, de que nos ascienden, de que somos exitosos, de que las personas nos dicen ciertas palabras. Todo eso es pura actividad del ego. Charlas y canciones psicológicas. Esto viene del tema de justamente el enemigo que no se ve pero que sí se escucha, donde nosotros pues básicamente nos enojamos con la vida por estar charlando con nosotros mismos, y como el ego está metido en esa charla, siempre acaban mal. O esas canciones psicológicas que hace que la gente se aleje de nosotros porque siempre estamos hablando de lo mismo. Estas ideas y opiniones desvirtuadas, fíjense que podemos tener ideas y opiniones dentro de lo que cabe objetivas, pero la gran mayoría de ellas, si estamos en sueño de conciencia, son totalmente subjetivas, son totalmente distorsionadas por el ego, y las ideas son muy erróneas y las opiniones son muy erróneas. Todos los miedos que tenemos en nuestra cabeza y los temores también hacia las cosas vienen por actividad del ego. Y obviamente, como platicábamos al inicio de este tema, los recuerdos que provienen del pasado y la ansiedad que viene de estar esperando el futuro también es sueño de conciencia. Entonces, por eso decimos que nosotros estamos dormidos, porque la gran mayoría de las personas gasta su tiempo, y también nos incluimos nosotros, no porque estemos dando la conferencia y estemos compartiendo información y todo eso. No, también nosotros estamos en un sueño de conciencia y estamos tratando, obviamente, de aplicar todos estos conocimientos que te compartimos. Pero de igual manera, yo en mi vida diaria tengo miedos, yo en mi vida diaria tengo opiniones totalmente subjetivas. Yo me encuentro charlando a mí mismo y obviamente trato de aplicar los conocimientos y paro la charla, pero tengo las charlas, ¿no? Entonces, eso es para que al final ustedes entiendan de que este trabajo cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Y es aquí entonces en donde tenemos que platicar acerca de las dos conciencias.
porque hay dos formas en las que nosotros podemos abordar la vida. La primera es la que le vamos a llamar conciencia subjetiva. Ese es un nombre. Y esta conciencia subjetiva, que es de hecho el sueño de conciencia, pues decimos que está dormida. Está muy relacionado con nosotros estar viviendo de manera pasiva y estar a la merced del ego. Entonces, la primera forma que tú puedes de alguna manera estar en este mundo es trabajar en automático con una conciencia subjetiva, ¿sí? Pero la otra opción que el día de hoy te vamos a proponer es la conciencia objetiva, que esta conciencia proviene justamente de una conciencia despierta, no dormida, ¿sí? Y que obviamente obedece a la sabiduría del espíritu. Entonces, tienes estas dos opciones. Ahora, a nivel semántico, nosotros podemos cambiarle la palabra, porque como hablamos mucho del despertar de la conciencia, de que tenemos la conciencia dormida, ahorita podemos cambiar la palabra conciencia con la palabra perspectiva. Entonces tenemos una perspectiva subjetiva de la realidad y tenemos una perspectiva objetiva de la realidad, ¿sí? Fíjate que lo más importante que te tienes que llevar el día de hoy acerca de la perspectiva subjetiva es que esta depende de cómo el ego que tú tienes en tu interior interpreta los fenómenos de la vida y los eventos que vive. Una vez más, esta conciencia subjetiva depende mucho de cómo el ego que tienes en tu interior, ¿sí?, interpreta esos fenómenos de la vida y esos eventos de la vida. Está sustentada en el sujeto, o sea, es decir, en cómo yo a través de mi ego veo la realidad. Mientras que la conciencia objetiva, que es la invitación a la que nosotros de alguna manera queremos que estés, ¿no? La perspectiva objetiva lo que busca es eliminar esa subjetividad, ¿sí? Y como su nombre lo dice, está sustentada en el objeto. Y el objeto puede ser la realidad, o puede ser la vida, o puede ser una verdad. Es decir, cuando nosotros desarrollamos una conciencia objetiva o una perspectiva objetiva, lo que queremos ver es el objeto o la realidad tal como es, sin quitarle, ni cambiarle, ni meterle, ni transformarle, ni nada. Porque entonces es como nosotros podemos actuar contra la realidad de manera correcta. ¿Sí me explico? Y obviamente aquí viene la pregunta más importante. ¿Cómo quieres vivir? Porque eso es una de las cosas que de repente cuando las personas llegan a tocar fondo, es cuando de repente nos preguntamos, bueno, no puede ser que yo tenga esto, que yo me la pase sufriendo, que nunca me alcance el dinero, que yo me la pase peleando con los demás, que todos se aprovechen de mí, que me estén pasando a cada rato un montón de cosas, que tome malas decisiones. Y es aquí donde te tienes que hacer justamente esta pregunta: ¿cómo quieres vivir? Y yo te puedo adelantar que todas estas quejas que acabo de decir vienen porque estás viviendo con una perspectiva subjetiva de la vida. Porque obviamente tú puedes tener una idea errónea. Vamos a pensar que, por ejemplo, entras a laborar a una empresa y de repente tu jefe te trata súper mal, y por actividad de tu ego puedes llegar a interiorizar de que todos los jefes y los trabajos son malos. Y estoy seguro que si tú le preguntas, si te dedicaras toda la vida a preguntarle a todas las personas si quieren u odian a su jefe o a su trabajo, te vas a encontrar que hay respuestas mixtas, que hay unos que sí, hay unos que no, hay otros que les da igual y que no sé qué. Y pareciera que todos obviamente están respondiendo de una manera subjetiva, que es conforme a la experiencia que el sujeto vivió, ¿sí? Y la pregunta otra vez: ¿cómo quieres vivir tu vida? Obviamente, si nosotros de alguna manera vivimos en la subjetividad, hay muchas cosas
que van a depender de cómo fue la experiencia que tuvimos. Por ejemplo, todas las opiniones que nosotros tenemos, en la gran mayoría son subjetivas, porque al final de cuentas va a depender mucho a veces de la experiencia y de lo que te ha pasado anteriormente. Uno puede dar, por ejemplo, la opinión acerca de un libro y otra persona puede tener otra opinión distinta acerca de ese libro. Y bueno, y la pregunta es, bueno, ¿quién va a tener la razón, no? Por así decirlo. De igual podemos tener gustos diferentes. Hay algunas personas que les gustan las películas de terror, hay otras personas que les gustan las películas románticas, y todo eso es subjetivo. Tiene que ver con la información que tuvieron tal vez de pequeño o de lo que veían sus papás, y de ahí poco a poco fueron desarrollando ese gusto a ese tipo obviamente de películas. Las emociones de cómo reaccionamos a ciertas situaciones son distintas. Hay personas que, por ejemplo, ante un terremoto, por ejemplo, se quedan petrificadas o empiezan a llorar o entran en un estado totalmente de temor, mientras que otras se ponen mucho más activas, se ponen más, ¿cómo se llama? Como que más vigilantes, actúan. Y eso también es una, ¿cómo se le llama? Es una percepción totalmente subjetiva de la realidad, ¿no? Y las ideas también. Las ideas que nosotros tenemos como de ciertas cosas, de cómo se deben de realizar, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, todo el mundo tiene diferentes ideas de cómo deberían de hacerse ciertas actividades. Pero aquí lo interesante, y sobre todo, como vimos en el tema ya de hace mucho tiempo de cómo es que una persona puede estar infeliz teniéndolo todo, ahí platicamos cómo todos los eventos, todas las situaciones que pasan en nuestra vida son totalmente neutrales. Y el ego es el que distorsiona obviamente esos eventos. Bueno, aquí una vez más, eso pasa. El ego distorsiona la realidad. Y esta realidad, con respecto a las opiniones, gustos, emociones, ideas, es donde viene el problema. Porque entonces nosotros pensamos que nuestra opinión del libro es la correcta y se la queremos obviamente inculcar a los demás. Creemos que las películas de terror son mejores que las películas románticas y todo porque simplemente es nuestro gusto. O por ejemplo, si nosotros actuamos de cierta manera ante cierta circunstancia, creemos que eso es lo que se tiene que hacer por demás de las demás personas, ya sabes. Y de repente, pues las demás personas, como no actúan de esa forma en esos eventos, pues creemos que ellas están mal. O lo mismo con las ideas, creemos que la forma en que se tienen que realizar ciertas cosas son como nosotros pensamos. Todo esto es porque el ego distorsiona la realidad completamente y nos hace creer cosas. Aquí viene lo chistoso. No sabemos que no sabemos. Eso es la ignorancia. O sea, no sabemos que estamos en un estado de ignorancia y por lo tanto esta subjetividad nos hace creer que tenemos razón. Por ahí he leído varias ocasiones de que una persona que cree que ya lo sabe todo, pues que es como esta taza llena, ¿no? Pues ya no tiene ningún espacio para poder llenarse una vez más. Entonces, pues como yo ya lo sé todo, pues yo ya no me tengo que cuestionar nada acerca de la vida, ¿sí? O sea, imagínate, este ego no nos hace cuestionarnos acerca de lo que es la vida, la felicidad, lo que es la paz, lo que es justamente el propósito de la existencia. Y por lo tanto, no se tiene que cuestionar nada, sino más bien defender la idea. Entonces tú platicas con una persona y le dices, oye, ¿cuál es el propósito de la vida? Y una persona te dice, no, pues es que el propósito de esta vida es tener hijos. Y la otra persona no te dice, no, es básicamente ganar dinero, porque el dinero es poder y compra la felicidad. Y se empiezan a pelear, se empiezan a decir cosas y todo. Y la realidad es que, ¿cuál de los dos pudiera tener razón? De hecho, nosotros te compartimos en estos cursos, pues, principios de verdades o ciertas verdades de la vida que no te corresponden aceptarlas de manera inmediata. Lo mencionamos a cada rato. Oye, no porque yo te esté hablando de manera coherente, bonita y todo eso, vayas a aceptar lo que te estoy diciendo, cuestiónalo.
pero te damos ese principio para que lo cuestiones, porque curiosamente una vez que empiezas a cuestionarte estas cosas, puedes llegar justamente a decir, oye, ¿sabes qué? Eso que decían en ese curso espiritual que yo escuchaba y veía, oye, pues es verdad, porque si lo aplico, pues esto me genera más paz, más tranquilidad, me llevo mejor con las personas, o sea, y por eso es que obviamente este curso lo que te invita es a eliminar este ego que distorsiona la realidad. Entonces nos volvemos fanáticos de nuestras opiniones, gustos, emociones e ideas. De hecho, ya tenemos un tema de fanatismo que ya hemos platicado anteriormente. Hay que tener mucho cuidado porque con nuestra subjetividad percibimos una realidad distorsionada, como la mencionamos, y con eso generamos suposiciones que alteran nuestro comportamiento. De hecho, este es uno de los mayores peligros acerca de eso. La diapositiva anterior era una suposición de que tenemos razón de todo, de las ideas y de todo lo demás. Estas suposiciones es como que la amenaza principal que genera la subjetividad. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a pensar que, por ejemplo, llegas a tu casa y de repente tu pareja o tu papá o tu mamá, en este caso la pareja, la ves que está molesta. Y pues que obviamente sería ¿qué es lo que haría una persona consciente, ¿no? Una persona que observa que ¿cómo se llama? Que la pareja está molesta, pues es preguntarle, oye, ¿qué es lo que te pasa, no? O sea, cuéntame que estás bien, cómo te puedo ayudar, hice algo mal. Pero no, vivimos en la subjetividad, con la conciencia dormida, y lo que hacemos en vez de preguntar es suponer. Suponemos entonces que la pareja está enojada por algo, empieza a generarse esa charla interior, ¿sí? En donde dices, no, seguro está molesta porque su expareja le mandó un mensaje y ya le dijo que en su momento no, ¿cómo se llama? De que no le mande mensaje, y empiezas a brincar de conversación en conversación. Ya le dije al abogado que metiera no sé qué, me debo de cambiar un abogado, pero si no tengo dinero, ¿cómo lo voy a pagar? Y acabas molesto hasta con tu jefe, ¿no? Por así decirlo. O en el peor de los casos, acabas molesta con tu esposa o con tu pareja, porque luego dices, oye, pues resulta que de repente ese mensaje que le enviaron, pues tú debes de bloquear a esta persona, una cosa así por el estilo. Y cuando llega la persona, ya no le pregunta, llegas molesto y se arma un pleito porque pues tú con tu ego de miedo, ego de celos, con el ego del orgullo, como el ego que vayas a tener, te genera toda esta distorsión, estas suposiciones que ahí es donde viene la alteración de nuestro comportamiento. Porque ¿cuál sería el comportamiento natural? Pues básicamente es preguntarle a la persona acerca de lo que le había pasado, ¿no? Entonces, pues ese sería básicamente un ejemplo de cómo esa subjetividad altera nuestro comportamiento. Así con todo, con nuestro jefe, con con las cosas que vemos, incluso hasta con las series. Nosotros nos las pasamos, o termina la serie y de repente estamos esperando el último capítulo, la siguiente temporada, empezamos a hacer teorías y todo eso es pura suposición y subjetividad. Y tenemos que darnos cuenta de que si lo aplicamos en un área de nuestra vida, por automaticidad y por mecanicidad, lo vamos a hacer en otro lado. Cuando platiquemos en el tema de criaturas mecánicas, es un tema muy interesante que ya viene, te vas a dar cuenta de cómo esa mecanicidad se replica para todos lados. Esto de la suposición no es un tema nuevo, está en muchos lados. Más literal, en el libro de Miguel Ruiz de los 4 acuerdos, me gusta mencionarlo siempre porque es bien interesante ver cómo en muchos conocimientos espirituales se enseña lo mismo, solo que con conceptos diferentes, con actividades diferentes, con ideas, pero básicamente siempre es lo mismo.
Por eso a esta información que te compartimos, esta información de espiritualidad, pues es una información perenne que no muere, no perece, y que se mantiene y que llega obviamente a muy pocas personas, pero no muchas, ¿no? Entonces, para poder obviamente combatir la suposición, tenemos que tener una actitud socrática. Si en algún momento te ha interesado la filosofía griega antigua, pues sabrás que Sócrates es uno de los mayores filósofos de la historia. Pues obviamente por eso a los filósofos antes de su nacimiento le llamaban presocráticos. O sea, una parte de la historia tiene su título. Pues él se le atribuye la frase, pues esta de que yo solo sé que no sé nada. Entonces tenemos que llegar con esta actitud de que nosotros podemos aprender algo nuevo, y eso solamente se hace si eliminamos la suposición, porque como platicamos, la suposición llena nuestro pensamiento de que tenemos la razón, y de ahí es que se hace todos los problemas que tenemos en nuestra vida. Esta subjetividad individual genera, como mencionábamos, todos los problemas individuales. Todos, desde hacer cola en el banco y pensar que la gente, que el banco está trabajando lo más lento posible, hasta tomar decisiones trascendentales como por ejemplo ver si uno se cambia de residencia o se cambia de trabajo o hace algo súper, ya saben, o sea, todos esos problemas vienen mucho de la subjetividad. Y aquí viene algo muy interesante. Estos problemas individuales de conciencia subjetiva o de perspectiva subjetiva generan los problemas de la sociedad. Y aquí vamos a entrar un tema muy, muy cuestionado por muchas personas, porque todos los problemas religiosos, económicos, globales, como la pobreza, el fanatismo, las sectas, las guerras, todo eso, que la hambruna, que incluso ahorita está muy, muy sonado el tema de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, todo eso viene de la subjetividad de las personas que forman la sociedad. Voy a decir algo y me gustaría que lo anotes y lo reflexiones. No tenemos problemas sociales, no existen los problemas sociales. Solo es un concepto que le damos a la colectividad. Se ven así porque en realidad es el ego de las personas, que es el mismo, obviamente, pero todo conflicto individual se basa en estos dos tipos de conciencia o perspectiva que genera ese problema que vemos en la sociedad. Entonces la pobreza existe porque todos somos tacaños y no brindamos recursos a las personas que lo necesitamos o que lo necesitan. La guerra existe porque todos tenemos el ego del miedo y el ego del tiranismo y el ego obviamente de la impaciencia y de ¿cómo se le llama? El ego violento. Pero no es que digamos, es que la guerra no, o sea, al final todos estamos así y se genera todo ese tema por ahí. Por eso yo te comentaba, no tenemos problemas sociales. Se ven así porque el ego de las personas es exactamente el mismo. Si existen guerras es porque hay muchas personas que en su momento están a favor de ellas y hacen todo lo posible porque eso ocurra. Y las que no quieren guerra no hacen lo necesario para que eso ocurra, para que obviamente eso se evite, ¿sí? Entonces todos esos problemas sociales vienen obviamente de la subjetividad. Por eso tenemos como conciencia dormida la sociedad. La sociedad está en un sueño de conciencia. Todos estamos dormidos. Todos. Si entonces vivir con la conciencia o con la perspectiva subjetiva es malo, pues creo que la pregunta ahorita importante sería, bueno, ¿cómo puedo vivir con la perspectiva objetiva? Que es esa que pues se nos está diciendo que es la que nos ayudaría pues obviamente a entrar en estado de paz y obviamente
ecuanimidad, ¿no? Nosotros tenemos que percibir las cosas tal y como son, sin agregarle o quitarle algo con la mente. Eso es algo que yo explico incluso cuando doy una pequeña introducción a las personas. Cuando tú escuches que te decimos, oye, tienes que percibir las cosas tal y como son y no le agregues ni le quites nada, no se trata de que te fuerces a hacer eso. No te fuerces a percibir a las cosas tal y como son. Parece contradictorio, pero no es así. Lo que tienes que hacer en realidad es, tienes que eliminar la subjetividad que le metes al percibir las cosas. Si tú eliminas la subjetividad al percibir las cosas, la percepción objetiva sale. Por eso, si tú quieres luchar contra esa opinión y todo de manera directa, es que la mente, entras en un juego de la mente y obviamente al final ¿cómo se llama? Te gana, porque te acaba convenciendo malamente por el ego. Pero si tú con los ejercicios que te compartimos, que es básicamente la muerte en marcha y lo que es la meditación reflexiva, que también son ejercicios que ya se han platicado en temas anteriores, si tú haces esos ejercicios, eliminas esa percepción subjetiva y entonces percibes de manera natural y de manera espontánea las cosas y tal y como son. Por eso la lucha no se hace tratando de hacer el bien, sino eliminando el mal que tenemos dentro. Logrando lo anterior, empezamos a comprender las verdades de la vida. Y esas verdades de la vida son las que muchos espirituales o muchos maestros espirituales y esotéricos dicen que te llevan a la plenitud y a la paz. Entonces una persona puede pensar que la forma en la que tiene que triunfar económicamente es robándole a los demás, ¿sí? Y eso fue porque el ego le distorsionó la realidad porque veía personas que robaban y no les pasa nada, que es un tema muy controversial y que hemos platicado, por ejemplo, en el tema del karma y el dharma, que te invito obviamente a que veas, porque si te quedas con esta idea nada más, pero no entiendes por qué se dice o lo decimos así en estos cursos, es obvio que la vas a rechazar. Entonces, una persona ve que otra persona roba, se hace rico y no le pasa nada, pero pues no conoce de esta ley que es el karma y el dharma, y de repente pues esa persona le tocará en un futuro vivir en el polo opuesto por la ley del péndulo. Pues imagínate, con la percepción de la realidad alterada, se lanza a buscar eso y puede ser que a él sí le toque vivir experiencias negativas de corto plazo, porque el otro lo puede vivir en el largo plazo, y ahí va a sufrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esta persona trabajara sobre su ego, ¿sí?, quitándole la subjetividad a las cosas y diciendo, oye, lo que esta persona está haciendo está mal porque le roba a las personas, se genera enemigos y estos enemigos pueden ser muy malos y les puede causar problemas y también ellos son muy agresivos y al final te pueden meter a la cárcel y te pueden pasar muchas cosas malas. Él puede desarrollar la sabiduría de decir, para poder tener una vida en paz y tranquilidad, la economía tiene que ser creada con esfuerzo y con una actitud honesta y con una actitud, vamos a decir, legal, por así, si lo quieres llamar así. Y eso, cuando él lo logre, va a vivir en tranquilidad y va a poder comprobar y decir, oye, ¿sabes qué? Acabo de comprender esta verdad de la vida, que la paz, ¿sí? La paz en este sentido no se logra robando, ¿sí? Ni tampoco esa economía tan grande no se logra robando, porque en algún momento te va a llegar del otro lado. Y esa verdad de la vida te ayuda a estar tranquilo en esta vida como tal. Y a veces, sí, porque seguimos con la conciencia dormida, los que en algún momento ya han empezado a trabajar este ego pueden empezar a desarrollar esa intuición. ¿Qué es la intuición? Ya lo hemos platicado. Es una forma de sabiduría, la forma más alta de sabiduría, que no proviene del razonamiento ni tampoco de las emociones. Es un razonamiento superior, es una emoción superior. No tiene nada que ver con el instinto, porque a veces
mucho se menciona, obviamente ¿cómo le podía? Sin criticar ni nada, esto de la intuición femenina o la intuición de mamá. Esas cosas son más como de instinto, que están relacionados sí con nuestra psiquis. Pero realmente la intuición viene desde la séptima dimensión, que también está un tema de las dimensiones. Viene de nuestro séptimo centro, que es el centro intelectual superior, que es un saber que sabemos. Sabemos algo, pero no sabemos cómo lo sabemos, pero lo sabemos. Estamos muy seguros, no tenemos pruebas, pero solo sé que lo sé. Y no siento ninguna emoción, ni tampoco hay un razonamiento que me llegue a entender eso. Es como luego dicen, ay, tengo que llevar el paraguas. No, mejor no, ahí aplicó el ego, ¿no? Y sale y llueve. Y bueno, ¿cómo es que sabía? O sea, ¿cómo sabías que iba a llover? Bueno, pues ahí está ya, la intuición. Son esos pequeños, vamos a decir, flashazos de conciencia donde se comunica nuestro ser interior con nosotros y que como estamos dormidos, pues no lo escuchamos básicamente. Entonces, si trabajamos obviamente nuestro ego, la intuición que tenemos va a aumentar. Ese canal de conexión que nosotros tenemos va a aumentar. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con una perspectiva objetiva de la realidad? La reducción de estrés. O sea, imagínate ya no estar, ¿cómo se llama? Inventando cosas que pueden ser o que van a pasar o una cosa así por el estilo. O sea, ese estado de alerta va a disminuir el cortisol que hay en tu cuerpo, porque pues obviamente el ego como mecanismo de protección quiere protegerte ante todo, pero ese todo es todo. Entonces te quieres proteger contra todo y eso al final acaba desgastando el cuerpo físico, que es lo mismo que la ansiedad. Vas a vivir con menos ansiedad. Si tienes una perspectiva objetiva de la realidad, pues entonces vas a dejar de suponer y por lo tanto esa suposición pues va a hacer que te estés más concentrado en el presente y de que no estés fantaseando en cosas que van a pasar en el futuro y que no están pasando. Vas a poder mejorar tu toma de decisiones porque a la hora de tomar una decisión le puedes quitar ese razonamiento inferior que viene del temor, esta emoción inferior que viene justamente de una ansiedad, por ejemplo, y vas a poder ver las cosas un poquito de manera objetiva y sobre todo hacer esas cosas, porque luego no es solamente la decisión, ya sabemos qué tenemos que hacer y luego por pereza, por miedo, que son actividad del ego, no hacemos esas cosas que debemos de hacer. Y obviamente vamos a tener mayor plenitud, vamos a estar mayor en paz porque vamos a dejar de estar diciendo cosas que no sabemos, no vamos a estar haciendo comentarios subjetivos sobre las cosas, opiniones que pueden dañar a las personas. Nada de eso nos va a estar pasando y obviamente vamos a tener mejor vigilia, ¿sí? Que la vigilia pues es básicamente el tema de la autoobservación, cómo podernos darnos cuenta, ¿sí?, de lo que tenemos que cambiar. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cómo podemos aplicar este conocimiento del día de hoy acerca de estos dos tipos de perspectiva. Muy bien. Vamos a imaginar, por ejemplo, que nosotros vamos por la carretera y de repente vimos este auto, ¿sí?, que pues obviamente está todo destruido, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una perspectiva objetiva de la realidad, en nuestra cabeza solo va a asomar el pensamiento o solo vamos a decir ese auto está, destruido, ¿sí? Vamos a pensar que estamos en la carretera y de hecho lo vemos así en la orilla. Si nosotros vivimos con una perspectiva subjetiva, lo que va a ocurrir es que nuestro ego va a querer opinar acerca de eso y va a decir, no, lo que pasa es que chocó hace media hora, seguro, porque fue el auto que yo vi hace un ratito, ¿no? O ¿sabes qué? Seguro es un auto que ahorita estaba estacionado y otro auto lo chocó y ese auto se fue a la fuga y la persona que estaba dentro del auto salió corriendo a buscarlo. Eso es una fantasía también. Es 100% subjetividad. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer de alguna manera para poder tratar de aplicar esto? Pues simplemente, si nos encontramos pues charlando en la subjetividad, aplicar lo que hemos platicado. Muerte en marcha. Para ese pensamiento, concentra, más bien dirige tu atención a
¿cómo se llama? A lo que estás haciendo, a lo que es la realidad, al momento presente. Y posteriormente aplicas la meditación reflexiva, es decir, cuestionarte por qué tu mente debería estar divagando en por qué ese auto está de esa forma, ¿no? De igual manera, podemos ver que estamos, no sé, en un lugar y vemos un niño llorando. Entonces, la perspectiva objetiva es, ese niño está llorando. Pero si alguien viene y te dice, ese niño está llorando porque seguro su mamá le pegó, es una perspectiva subjetiva de la vida. Ese niño está llorando porque seguro alguien llegó y le robó algo, su comida. Eso es una perspectiva subjetiva. No sabemos por qué el niño está llorando, pero está llorando y hasta ahí. Y obviamente como personas objetivas pudiéramos ir y preguntarle al niño si está bien, si necesita algo o algo por el estilo. Y puede ser que ahí incluso pues ya entendamos lo que realmente pasó. O lo mismo ocurre cuando nosotros vamos a una plaza comercial y de repente vemos que un negocio ha cerrado las puertas, ¿no? Y el local se está rentando. Pues una perspectiva objetiva es, mira, este local cerró. Pero la percepción subjetiva sería, no, es que cerró porque seguro tenían sus precios altos y nadie le compraba. O ¿sabes qué? La competencia fue que la sacó obviamente del mercado. O puede ser que había pleitos entre los dueños y no se pudieron arreglar. O ¿sabes qué? Puede ser que vendían productos de mala calidad. Todo eso es 100% subjetivo. Aún así tú hayas comprado en esa tienda un producto ya ha salido de mala calidad, por así decirlo, no sabemos si por eso el changarro cerró. Y ahí es donde viene la percepción totalmente subjetiva. Y pues como platicamos, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que eliminar esa subjetividad, primero parándola en seco de la actividad de nuestra mente y segundo llevándola a una meditación reflexiva. Nosotros le llamamos muerte reflexiva porque es donde examinamos cómo ese comportamiento mental, que obviamente es apoyado por el ego, no tiene ningún sentido. Y con eso pues vas a nivel físico pues cambiando cómo tu red neuronal funciona y eliminándolo a nivel espiritual. Muy bien, ya para terminar entonces el día de hoy, nos gustaría compartirte un ejercicio que se llama la clave sol. La clave sol es como un ejercicio que te sirve justamente para recordar quién eres, sobre todo cuando estás metido mucho en la subjetividad y de repente estás dando tu opinión o te encuentras diciendo alguna charla o algo así por el estilo. Grábate la terminología sol, clave sol, porque al final son letras que representan algo. La S viene obviamente de la palabra sujeto y es donde tú te vas a preguntar quién soy. La O viene justamente de la palabra objeto, que significa qué es lo que estoy haciendo. Y el lugar de la L, obviamente la L significa lugar, te vas a cuestionar en dónde estás. Entonces de repente si tú te encuentras en algún momento pues haciendo un comentario subjetivo, tú puedes aplicar esto para poder quitarle la atención a ese. ¿Sabes qué? No, eso es un comentario subjetivo. Clave sol. ¿Quién soy? Pues soy esto. ¿Qué estoy haciendo? No, pues estoy haciendo esta actividad. ¿Y dónde estoy? Pues cuál es el lugar, ¿no? Ahora, obviamente, para evitar que el ego se vaya a aprovechar obviamente de esta, ¿cómo se llama? De esta herramienta, cuando te hagas la pregunta ¿quién soy? Tienes que responder en un contexto espiritual. Básicamente relacionado a no soy la mente, no soy este excuerpo, no soy esta persona que está haciendo esta opinión, sino más bien soy una conciencia, soy un espíritu, ¿sí? Y no soy esto que estoy haciendo. Es la negación a la actividad que estamos obviamente realizando. ¿Qué estoy haciendo? Pues obviamente en el contexto de mis acciones. Esto ya lo habíamos platicado en el tema de cómo ahorrar energía para poder hacer frente a los cambios, ¿no? O sea, esto que estoy haciendo es útil, es bueno, es justo, ya saben. Entonces, si te encuentras, por ejemplo, hablando mal de esta persona, dice, ya definiste que eres
una persona espiritual. Entonces una persona espiritual no habla mal de las personas. Entonces dices, esto que estoy haciendo no es correcto, es bueno, no es bueno. Entonces te ayuda a parar justamente esa, ¿cómo se le llama? Esa actividad. Y luego, ¿dónde estoy? Lo puedes aplicar en el contexto físico, entendiendo que es un lugar neutro donde puedo aprender algo nuevo. ¿Se acuerdan lo que mencionaba de la subjetividad, no? Que te da básicamente la idea de que tienes la razón. Entonces, ¿dónde estás? Sí, es como que decir, bueno, ¿cuál es este lugar físico? Pero espérate, aquí donde estoy, en este lugar, puedo aprender algo nuevo. Actitud socrática completamente, ¿sí? Y obviamente, pues esto se hará cada vez más fácil para ti siempre y cuando lo practiques, porque recuerda que pues al final nosotros te compartimos esta información, pero solamente una parte del trabajo. La mayor parte, la parte más fuerte eres tú aplicando obviamente estos conocimientos en la vida diaria. Pues muy bien, eso es todo por el día de hoy. Espero obviamente que este conocimiento te sirva mucho para tu vida. La verdad es que sí es importante que nosotros matemos esta subjetividad que nos mete en muchos problemas, y por lo tanto pues yo te deseo que tengas una vida de objetividad, ¿sí? De una perspectiva objetiva, ¿sí? Entonces pues nos vemos la próxima semana en otro tema ¿cómo se llama? Que va a estar muy interesante. Y por lo tanto, pues solo me resta desearte mucha fuerza interior, buscador de la felicidad. Nos vemos. Hasta la próxima.